Bienvenidos a nuestro segundo episodio, Ser en Salud. Hoy vamos a tener una conversación sumamente interesante. Vamos a abordar la prevención del cáncer en sentido general, aunque vamos a hacer un especial énfasis en la prevención de cáncer de mamas, tomando en consideración que el mes de octubre pues se toma para generar conciencia en toda la población sobre medidas que podemos aplicar para prevenir el cáncer de mamas. Así es que en el día de hoy me acompaña Raquel Wilda González y sobre todo tenemos también una invitada muy especial, la doctora Suheidi Díaz, cirujano oncóloga, con la que vamos a estar abordando este tema de prevención del cáncer. Así es que bienvenidas. Gracias, Kenia. Gracias, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros, con la ciudadanía. El cáncer, la verdad es que ha cobrado mucha incidencia en los últimos años, pero vamos a empezar por el tema de la prevención. ¿Qué tan importante es prevenir los factores de riesgo del cáncer? Buenas a todas. Lo principal es que nosotros hablamos de prevención, pero el cáncer no se puede prevenir. Hay factores de riesgo que uno puede modificar, pero al final hay personas que no tienen ningún factor de riesgo y aún desarrollan un cáncer. Entonces, lo que uno habla siempre es de detección temprana. Hay algunos factores como la obesidad, que son factores de riesgo, el alcohol, el cigarrillo, dependiendo, por ejemplo, hay algunos alimentos como los ahumados, que esos, por ejemplo, en pacientes con cáncer gástrico o de colon, dicen que tiene un gran valor. También hay algunas bacterias asociadas a cáncer, principalmente la única bacteria asociada a cáncer gástrico, la Helicobacter pylori, que todos la conocen porque se hacen una endoscopía, es un factor de riesgo para cáncer gástrico. En fin, incluso el reflujo gastroesofágico también es un factor de riesgo para cáncer de esófago. Pacientes que han recibido radioterapia en alguna parte por otras razones también es un factor de riesgo, y antecedentes familiares. Pero muchas personas piensan que todos los cánceres son hereditarios y realmente no es así. Que digamos que es uno de los principales mitos con lo que hay que derribar realmente, porque el hecho de que de repente no haya tenido a alguien en la familia que haya padecido cáncer no evita que quizás puedas tener factores de riesgo. Exactamente, porque muchas personas piensan, por ejemplo, a mí me llegó una paciente, la hija dice, a mí me dio un cáncer de tiroides, a mi mamá le va a dar. O sea, yo le digo, pero tú heredas de tu madre, y si es así, como quieres, un porcentaje bien bajo. Y dependiendo del tipo de cáncer, el porcentaje de la herencia va a variar. Doctor, ¿es un mito que el consumo de productos enlatados también puede generar cáncer? Sí, están dentro de los factores de riesgo por algunos conservantes y algunas sustancias que tienen, dependiendo del tipo de alimento. Muy bien. Y actualmente, ¿cuál es el cáncer más frecuente o cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes que tenemos no solamente a nivel mundial, sino vamos a centrarnos también aquí en República Dominicana? ¿Cuáles son los que se están detectando con mayor frecuencia? Bueno, nosotros lo dividimos siempre en hembra o varón, o mujer y hombre, en el sentido de que, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de mama son los más frecuentes. Si hablamos de cuál es el cáncer más frecuente en hombre, el de próstata, seguido del cáncer de pulmón. Si hablamos en la mujer, el cáncer de mama, seguido del cáncer cervicuterino. Así Ahora es. mismo, ¿cuál de los dos cánceres tiene mayor incidencia? En la mujer, el de mama es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer. En el hombre, pues el de próstata.
Y yo veía unas informaciones muy interesantes, precisamente para puntualizar lo importante que es la detección temprana. Y es que la mayoría del cáncer de mama, por ejemplo, veía que el 57% de la detección se estaba haciendo, digamos que en una etapa tardía. O sea, no se estaba haciendo a tiempo. ¿Qué tan importante es realizar una detección temprana para poder garantizar, digamos que una mayor supervivencia por parte de la paciente o del paciente, porque también sabemos que hay cáncer de mamas en hombres? Bueno, lo principal, ¿qué te digo? La detección temprana es muy importante. Por eso siempre se hacen estas campañas de concientización, por ejemplo, en el caso de mama, porque es el cáncer más frecuente en la mujer, y es con el fin de hacerle su mamografía, porque la mamografía es el único estudio que puede detectar lesiones cuando todavía ni en la sonografía se ve. Pero hay pacientes que no acuden a sus chequeos rutinarios. Hay pacientes que tienen 50, 60 años y nunca se han realizado un papá Nicolau, no se han realizado su primera mamografía ni una sonografía. Inclusive tienen miedo de autoexaminarse. Cuando ya tú palpas un tumor, ya ha pasado mucho tiempo. O sea, lo importante es detectarlo por imágenes, es decir, cuando ni se siente o ni se ve, y que simplemente se ve esa cosita en una mamografía. Ahí hablamos de una detección temprana. ¿Por qué? Porque a medida que pasa, la mayoría son localmente avanzados, es decir, que son tumores de 2, 3 centímetros con ganglios axilares, pues ya ahí hablamos de una enfermedad localmente avanzada, no metastásica, sino avanzada, porque ya hay otra área, área del cuerpo que ya está afectada, que es la axila. Duele el cáncer. Por ejemplo, para yo chequearme porque tengo una molestia, ¿eso quiere decir que podría estar padeciendo de algún cáncer o no necesariamente? Bueno, depende. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, la mayoría acude por dolor en los senos. Yo siempre le digo a mis pacientes que el dolor no es sinónimo de un cáncer. A mí me llegan pacientes que tienen una gran tumoración en el seno y nunca han sentido dolor y no acudían al médico simplemente por miedo a que le digan el diagnóstico. Entonces, a veces hay mastalgia, que es como se conoce el dolor en la mama, que son cíclicas, que son por el ciclo menstrual. Y hay mujeres que no saben cuándo están ovulando, cuándo le va a llegar la menstruación. Y uno siempre dice, tienes que ver si en ese momento que te duele más el seno es porque estás dentro de ese ciclo menstrual. Así es. Y por ejemplo, hay algunos casos que una persona, por ejemplo, se imagine que puede tener algo en el seno y eso le cree una psicosis, es que le dicen. Bueno, sí, hay pacientes que desde que tienen cualquier cosa en el seno, un dolor, van al médico, tú le haces muchísimos estudios, no sale nada, pero que una vecina, y se van creando la cancerofobia. Eso es lo que se conoce como cancerofobia. Y se hacen múltiples estudios, no solamente de mama, se hacen colonoscopía, endoscopía, ellos quieren que tú le hagas como si fuera un PET scan para que identificar si tiene algún cáncer, porque su mente le gana. Así es. Y en el caso, por ejemplo, de la mamografía, ¿a partir de qué edad es recomendable hacerse la mamografía? Porque es importante que la población pues sepa, ¿verdad? A partir de qué edad y la frecuencia en que debe de ser realizada. ¿Cada cuánto tiempo, cada qué tiempo debe de repetirse? Muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque me llegan jóvenes de 20 años, de 22 años con una mamografía. La mamografía se hace a partir de los 40 años y algunas veces se hace una excepción a partir de los 35 si la paciente tiene un factor de riesgo, pero es a partir de los 40 años y no se hace cada 6 meses ni mensual, se hace anual. Si hay algún quiste o algún nódulo, se le da seguimiento con una sonomamografía. Muy bien. Y en ese sentido, yo he escuchado que cada vez más está bajando la edad en que se va detectando el tema de cáncer de mamas. Actualmente, el promedio de edad, ¿cuál sigue siendo?
¿Y cómo hacemos, por ejemplo, si ha ido bajando? Porque anteriormente se hablaba de que usualmente a partir de los 40 años era Ujú. cuando más se hacía detección, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿qué hago si no me debo de hacer una mamografía antes de los 40 años? ¿Cuál sería la vía diagnóstica para hacer una detección temprana? Por ejemplo, en jóvenes se hace la sonomamografía. Si vemos que hay algo diferente, está la resonancia magnética, que también es sumamente importante y aporta muchas cosas, pero no siempre se indica una resonancia, tiene sus indicaciones. Entonces, lo primero se comienza con una sonomamografía y ya luego la resonancia, etcétera. Pero las lesiones, cuando ya son evidentes, se ven por una sonografía. O sea, de 0.5 centímetros ya se ve, o sea que la sonografía en pacientes menores de 35 años es el gol estándar. Muy bien. Bien, en el 2024 la CIRSARIL reportó más de 11.700 casos de cáncer de mama, sobre todo, que acudieron a través de sus seguros de salud. Actualmente, ¿cómo está la incidencia, tanto en República Dominicana como a nivel mundial? Bueno, aquí no tenemos tanta estadística, pero sí se dice que una de cada 8 mujeres está siendo diagnosticada con cáncer de mama. Eso se relaciona por cada 100.000 habitantes. Ese es como el dato principal que se tiene. Es un número muy importante, o sea, estamos hablando de una de cada 8 mujeres, lo que aquí tenemos que significar también. Señores, hay que hacerse su chequeo a tiempo, como lo dice la frase. Un chequeo a tiempo puede salvar tu vida. Y en el caso de los hombres, porque usualmente pensamos que el cáncer de mama es solo mujeres. Y según veíamos también en algunas estadísticas publicadas precisamente aquí también en República Dominicana, el 5% de los hombres se le ha detectado, o sea, del total de personas detectadas con cáncer de mamas, hay un 5% que corresponde a hombres. Y yo creo que hay un gran mito porque muchos hombres piensan que a ellos no les puede dar cáncer de mamas. Bueno, yo he tenido muchos pacientes de cáncer de mama en hombres y estos llegan en etapas muy avanzadas porque ellos ven que tienen una pelotica, se untan cualquier cosa, se toman algo, pero no piensan que tiene un cáncer. Incluso llegan con retracción del pezón, con escaras, con ganglios axilares, o sea que esos llegan en etapas localmente avanzadas. Y el nivel de supervivencia para el hombre es igual, tiene el mismo comportamiento el cáncer de mamas en el hombre que en la mujer. La incidencia es la misma y la sobrevida global. O sea, porque como el hombre dice un 5, pero a nivel global dice que un 1% que el cáncer de mama afecta a hombres, o sea, a nivel mundial. ¿Hay algún signo, algún síntoma, alguna señal que nos dé esa alerta de que debemos acudir al médico o simplemente hacerse chequeos rutinarios? Bueno, si la paciente o el paciente tiene una asimetría en el seno, es decir, se ve un bulto diferente en la mama, si tiene alguna retracción del pezón, si tiene esa piel de naranja, que son unos hoyuelos que se ven, si se pone bien roja, que no cede con medicación, esos son signos de alerta. Si hay una secreción tipo sanguinolento a través del pezón, son muy sospechosas. Hay varios tipos de secreciones, pero la más sospechosa es la sanguinolenta, ya que hay otras secreciones que son por otros trastornos en la mama, que no necesariamente es por un cáncer, pero la sanguinolenta hay que prestarle mucha atención. También hay pacientes que no tienen nada en el seno y presentan un ganglio en la axila. O sea, se han visto casos que no hay nada en la mama, pero aparece y debuta con un ganglio metastásico en la axila. O sea, que siempre que vayamos a chequear nuestros senos, también tenemos que palpar la axila. Muy bien. ¿Cada qué tiempo debo de hacer una autoexploración de los senos? Bueno, dependiendo tu ciclo menstrual, una semana después de la menstruación es lo más recomendable porque ya ahí no hay, esas hormonas no están en su máxima, no están tan congestivas ni dolorosas y tú puedes palparte mejor el seno y así no asustarte si tiene algún dolor
por el mismo ciclo menstrual. Siempre es importante diferentes formas de evaluarte, frente al espejo o acostada. La tienes que hacer ambas, porque hay pacientes que yo la acuesto y no siento ningún nódulo, pero cuando la paro, la siento, sí puedo identificarlos, porque el tejido de la mama no son tan péndulas, a veces se pueden esconder algunas lesiones, entonces es importante que cuando te hagas el chequeo en la casa, te mires al espejo, hagas en relación a las manecillas del reloj una palpación y vayas detectando eso, a ver si tienes alguna secreción o alguna alteración en las mamas. Las opciones de tratamiento una vez detectado el cáncer. Y vamos a hablar un poquito también de las etapas del cáncer, porque también se mide por etapas. Exactamente. Según la agresividad. ¿Cuáles son esas opciones de tratamiento que tienen los pacientes una vez detectado? Esa es muy buena pregunta, porque a los pacientes, cuando tú le diagnosticas el cáncer, lo primero que te dice, doctora, ¿cuál es el grado? Pero la pregunta no es el grado, sino cuál es la etapa, porque el grado es otra cosa, es como algo que yo le digo, eso nos concierne a nosotros como médicos, porque es cómo se parece esa célula a la que le dio origen. Pero la etapa nosotros la obtenemos por el tamaño del tumor, si hay ganglios afectados y los estudios que hacemos para ver si no hay metástasis, como la tomografía, el PET scan, la gammagrafía ósea. Entonces, cuando ya tenemos todo eso, podemos decirte es una etapa 1, una etapa 2, 3 o 4 que ya es metastásica. Entonces, ahí... O sea, que a mayor etapa, más gravedad. Exactamente. El cáncer. Y dependiendo de eso también va el tratamiento. Hay pacientes que, por ejemplo, llevan cirugía de inicio. Y no grado 1, por ejemplo, ¿qué significa? No, el grado 1 es bien diferenciado. O sea, no es la etapa. Grado 2 es moderado. La etapa 1, ¿qué significa? Una etapa 1, un estadio 1, una lesión menos de 2 centímetros, es decir, de 0.5 centímetros, que no haya ganglios, que no haya metástasis. En ese caso, ¿cuál es el tratamiento? Por ejemplo, ahí, porque también muchas veces hay lesiones así de pequeñas que han dado metástasis, y ya es una etapa 4. O sea que el tamaño del tumor no es directamente proporcional a la etapa. Que eso tienen que tomar en cuenta, porque yo he tenido pacientes con 0.4 y tiene una metástasis en pulmón, en cerebro, en hueso. Entonces, no es la mayoría, pero pueden haber casos. Pero si es una lesión pequeña, se hacen otros estudios, se mandan a hacer la inmunistoquímica, que es un estudio que se manda fuera del país para ver si tiene receptores hormonales positivos, porque eso también influye en el tratamiento. Y ahí hay una subclasificación de esos subtipos que llevan un tratamiento diferente. Pero se puede conservar incluso el seno en pacientes con lesiones pequeñas. O sea, no tenemos que quitar el seno. Sí tenemos que hacer un mapeo de la axila, pero la paciente puede conservar su seno completo si no hay otras lesiones más que esa pequeña. Ya si es una lesión... Esa se corrige con cirugía. Exacto, pero si conservamos el seno, siempre va a llevar radioterapia, porque pueden haber cosas pequeñitas por ahí que nosotros no vemos. Entonces, cuando se hace una cirugía conservadora de la mama, hay que darle radioterapia a ese lecho. Muy bien, etapa 2 entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Entonces, en etapa 2, esa se divide en A y B, o sea que dependiendo también, la A no tiene ganglios afectados, pero la B sí tiene ganglios. Entonces ahí el tamaño del tumor va de 2 a 5 centímetros, que tenga adenopatías y que no haya metástasis. Ya una etapa 3, más de 5 centímetros, que tenga ganglios y que no haya metástasis. Ya cuando tiene una etapa 4, que hay metástasis. Okay. O sea que están afectados otros órganos. Exacto, cuando hablamos principalmente... Y una etapa 4, por ejemplo, ¿qué tratamiento ustedes como cirujanos, oncólogos, les recomiendan a los pacientes? ¿Hay forma de operarlo? ¿Hay que hacer una mastectomía? Explíquenme esa parte. Bueno, la mastectomía no depende nada más de la etapa 4, porque hay pacientes que son etapa 2 y llevan una mastectomía. Y así mismo hay etapa 3 que llevan mastectomía. La mastectomía, dependiendo qué relación haya de tumor y la mama, y que tú puedas dejarla estéticamente bien, porque si no la vas a dejar estéticamente
bien o aceptable, pues no podemos conservar el seno, porque la relación mama-tumor no se relaciona. Hay gente que tienen tumores de 3 centímetros, 4 centímetros, ya eso es abarcarle todo el seno, porque no tienen mucho tejido mamario. Entonces a veces hay que quitar el seno. Lo bueno es que ahora ya hay reconstrucciones de mama, que se pueden hacer inmediatas o diferidas. Y algo muy importante con el tema de la reconstrucción es que ya, por ejemplo, el seguro familiar de salud ya tiene dentro del catálogo de cobertura la reconstrucción mamaria, que anteriormente era todo un reto porque no la incluía. Y usualmente las pacientes que ya de por sí se veían afectadas por la misma condición tenían también pues la condición de que tenían que hacer aportes económicos importantes para poderse realizar esta cirugía, porque la veían como una cirugía plástica, una cirugía estética. Entonces, eso creo que ha sido un gran paso, un gran avance que se ha dado, ¿verdad? Sí. Con la resolución que se emitió, que fue la resolución 53301 que emitió el Consejo Nacional de la Seguridad Social ya hace un tiempo, para incluir este tipo de cirugía. Y en el caso, por ejemplo, Raquel mencionaba el tema de las diferentes etapas. Ya un paciente que está usualmente en etapa 4, etapa 3, que comienza a detectarse metástasis, usualmente hay órganos que son los más afectados por el cáncer de mamas para hacer metástasis. Claro, el cáncer de mama principalmente va a pulmón o hueso. Esos son los principales órganos. Ya luego puede pasar al hígado o a otros órganos, pero principalmente hace metástasis a pulmón y hueso. ¿Es recuperable un paciente, por ejemplo, que tenga ya metástasis, el porcentaje de supervivencia? Bueno, ya ahora hay tratamientos para esos pacientes que son de alto costo, bien caros, que realmente todavía hay algunos que no han podido entrar en ese plan, porque sí había antes un grupo que entraba para que le cubriera esa parte, pero hay algunos que son para pacientes metastásicos, que son terapias más dirigidas, que tienen supervivencia 5 años. Okay. O sea que también eso va a depender la cantidad de metástasis que tú tengas. No es lo mismo una persona que tenga una metástasis en una costilla que tenga en el cuerpo entero, ya no es lo mismo. Entonces, de eso va a depender varios factores. O sea que, perdóname, en el caso de los medicamentos, que son medicamentos de alto costo, y que ya hay algunos de esos medicamentos que están en el catálogo de cobertura, ¿verdad? Lo que usted quiere decir es que no todos los medicamentos que ustedes indican como parte de la terapia para un paciente están en cobertura. Exactamente, pero realmente esa parte no la indico yo, la indica el oncólogo clínico, porque ya la parte mía no es de la quimioterapia. Pero hay muchos pacientes todavía que están fuera de eso, no solamente de mama, de próstata, en paciente metastásico. Tuve a alguien bien cercano que gastó mucho dinero porque no entró o no encontró cómo le cubrieran esa parte de alto costo, porque hay múltiples medicaciones dependiendo del tipo de cáncer que son terapias dirigidas, que tal vez en otros países no son nada, pero aquí un medicamento te puede costar uno solo un mes 250,000 pesos. Tiene un costo sumamente importante, así es. ¿Y cómo sobreviven, doctora, por ejemplo, las personas de escasos recursos que son diagnosticadas con cáncer? Bueno, por ejemplo, si no un cáncer, por ejemplo, que entre dentro del alto costo, el Seguro Nacional de Salud. Bueno, precisamente lo que entran en alto costo. Bueno, porque ya como usted habló que es un medicamento difícil. Solo un medicamento, un mes, le podría costar hasta 250,000 pesos. Mi pregunta es cómo sobrevive una persona de escasos recursos con un cáncer que tenga que utilizar este tipo de medicamentos. Bueno, buscando ayuda, vendiendo su tierrita, que tenga un familiar que lo ayude y así. Pero si no, se le dan su tratamiento paliativo de paliar síntomas por si progresa la enfermedad, que ya para eso es otro departamento que se encarga de esos pacientes. ¿Es una sentencia de muerte, un diagnóstico de cáncer? No. El cáncer no es sinónimo de muerte, y más si hay múltiples ya ofertas de tratamientos para el paciente. Inclusive antes pensaban que un paciente ya con metástasis, ya
no se podía hacer nada. Pero yo tengo varios pacientes cercanos y de amigos, familiares de amigos cercanos, que tienen varios años con un estilo de vida saludable dentro de su cuadro. O sea, que han podido estar e integrarse a su sociedad tranquilamente con su tratamiento. Sabemos que no es curativo cuando es en una etapa 4, pero sí se le da calidad de vida y el paciente puede alargar más ese tiempo. No es lo mismo una persona que tú le digas que pueda vivir un mes más o 3 meses más, va a querer vivir esos 3 meses. Sí, ¿cómo andan los avances en la ciencia para tratar el cáncer? Bueno, se está buscando la cura definitiva porque se habla desde hace muchos años del tema de la cura. ¿Cuándo llegaría la cura definitiva para el cáncer? Bueno, lo que pasa es que el cáncer a nivel de la célula que causa la mutación y hasta que no se encuentre algo que pueda evitar que esa célula cambie y no se ponga y no crezca de forma desorganizada y no trate de dañar otros órganos, no podemos decir que hay una cura del cáncer. Se han visto que hay vacunas, que hay algún tratamiento, pero hasta ahora no hay nada de evidencia que pueda decir que hay una cura del cáncer. Porque es una enfermedad sistémica. También se habla mucho de que quizás no hay tanta voluntad en sentido general de querer, digámoslo así, tener la cura del todo. Pero hay algo muy importante que usted ha dicho en el transcurso de la entrevista, sobre todo en esta última parte, y es el hecho de nosotros aferrarnos como población a la esperanza de saber que la detección del cáncer no es sinónimo de muerte, que anteriormente inmediatamente se mencionaba la palabra cáncer, ya pues obviamente había le generaba a la gente mucho temor, tanto al paciente como al familiar. Y si bien es cierto que no deja de ser una condición de salud catastrófica, ¿verdad? Que le va a cambiar la vida a cualquier persona, también es cierto que la detección temprana puede hacer una gran diferencia, ¿verdad? En la supervivencia que pueda tener ese paciente y en la calidad de vida. O sea que ya hay muchas opciones terapéuticas para poder garantizar que ese paciente pues pueda sobrevivir a estas condiciones. Y eso influye mucho también la familia, porque hay pacientes que son diagnosticados con cáncer y no reciben ese apoyo. El familiar a veces dice, no, yo hago lo que diga el paciente porque él es el que lo tiene, pero hay una fase de negación que tiene el paciente. Entonces, si el paciente dice, no me voy a tratar, el familiar dice, no, él no se va a tratar. A mí me llegó un caso en estos días así, que la paciente de 2014 tenía un nódulo, ella no se quiso tratar y los hijos pues no la han querido llevar. Ahora una amiga me contacta porque ya la lesión está grande, la paciente tiene mucho dolor. Entonces tú dices, wow, pero en ese momento que la lesión era súper pequeña, ¿por qué no la llevaste? Le digo. No, que ella no quiso, que ella pero... tiene por eso, más de 10 años con ese nódulo. Yo le dije que Dios ha sido bueno con ella, porque realmente la paciente está ahí todavía. Y quizás, o sea, que quiere decir que su lesión no era grande, que se detectó en etapa temprana y que ella pudo haber estado ahora mismo sana. libre totalmente de cáncer. Exacto. Así Pero ahora es. viene el sufrimiento. Entonces el familiar, yo les exhorto que le den un apoyo y que no acepten esa decisión que tiene el enfermo, porque muchas veces están en esa fase de negación. Por eso todos los pacientes diagnosticados con cáncer se recomienda enviar a psico-oncología, con fines de también realizar un acompañamiento con un profesional de la salud. Claro, que eso debería ser digamos que estar establecido incluso como norma, como estándar, porque aunque las buenas prácticas indican que se ofrece esa atención integral, ¿verdad?, al paciente y usualmente se envía esa consulta de psicología y demás, no siempre pasa que el paciente va, no siempre el paciente va y no, o sea, y sé de muchos lugares que no lo utilizan como una práctica habitual. Entonces, ¿qué tan importante es el acompañamiento psicológico, no solamente para el paciente, sino también para el familiar del paciente o ese círculo cercano? Es importante porque así los familiares van a entender
un poco más de la enfermedad, que a veces no entienden en el momento, no saben cómo esos cambios de humor van a afectar a esa persona y dicen, ay, esta persona sí está alterada, pero si tú conoces a fondo esa enfermedad, conoces el proceso, psicología ayuda a que se integre y a que esa persona tal vez pueda cambiar ciertas actitudes hacia el paciente y el paciente hacia los familiares y así poder llevar una armonía, porque donde no hay armonía tampoco va a haber salud mental y eso es importante. Así es. Doctora, hablando de la parte psicológica, ¿cuál es la primera reacción de una paciente que se le hace una mastectomía? Bueno, ya cuando se va a operar, mis pacientes realmente no han reaccionado triste. ¿Por qué? Porque ya vienen preparadas. Yo trato de hablar. Cuando se ven al espejo con su ya mamá. esa parte, eso se trabaja antes. Más la paciente reacciona es ante el diagnóstico, porque es algo que no lo está esperando. Pero ya la otra parte, tú la vas trabajando a medida que se fue aquí. Ah, mira, te voy a enviar a quimioterapia. Luego de la quimioterapia, te toca tu cirugía. ¿Quieres que te reconstruya? O me dicen a veces, no, doctora, yo no quiero reconstruirme, porque todavía hay personas que no quieren reconstruirse. Y te dicen, no, yo no quiero nada en mi cuerpo, déjenme así. Y lo van. La reconstrucción, cuando hablamos de reconstrucción, por ejemplo, ¿cómo se hace? Bueno, hay dos tipos de reconstrucciones o varios tipos. Por ejemplo, actualmente se puede hacer reconstrucciones inmediatas de, por ejemplo, pacientes que se le puede colocar una prótesis inmediata. Inmediatamente, o sea, en la misma cirugía. Exactamente. O también se colocan expansores, que es con el fin de que si la paciente no tiene mucho tejido, tratar de expandir esa piel en lo que recibe su otro tratamiento, se va expandiendo y ya luego que termina todo, se coloca la prótesis. También hay reconstrucciones autólogas que con el mismo tejido de la paciente, que se pueden hacer colgajos, tanto del dorsal, del abdomen, o sea que colgajos es extraerle piel de otra... Tejido completo, músculo, piel y grasa. Músculo y piel de otra área. Y rotarlo y hacia colocárselo aquí. Y quedan bonitos. Queda perfecto eso. Excelente. O sea ¿Y cuál de la cirugía, ahora que estamos, antes de pasar a otro, cuál de la cirugía usted recomienda de esas? Es que hay que individualizar, porque por ejemplo hay pacientes que no pueden ponerse una prótesis inmediata. Entonces tú tienes que decir, bueno, esa no califica para eso, pero tengo esta. Entonces eso hay que individualizar el caso. Pero actualmente hay un alto porcentaje que se está haciendo su reconstrucción con prótesis inmediata. O sea que las opciones de reconstrucción va a depender de la condición muy específica de cada paciente. Y en el caso, por ejemplo, de la prótesis, he escuchado casos de encapsulamiento de pacientes que luego que se hacen una cirugía y se le colocan una prótesis, no solamente pacientes de cáncer de mama, o sea, he escuchado ese caso en sentido general, de pacientes que han tenido que retirarse la prótesis porque se le encapsula, como le dicen. O también presentan otros síntomas, que dolor de espalda. ¿Qué tan frecuente es eso? Bueno, realmente como no manejo la parte estética, no te puedo decir, pero sí he visto en la televisión muchísimas actrices que han dado su testimonio de esa sintomatología. Pero en el caso de las pacientes que usted ha tenido la oportunidad de operar. Bueno, realmente no han presentado esos síntomas. O sea, han estado felices porque tú sabes que ya es una condición diferente. Aparte de que se quita casi todo el tejido mamario, que en una persona normal no se retira todo el tejido mamario. Si se va a hacer una mamoplastía de aumento, que la hace cirugía plástica a una persona que no tiene cáncer, no es que hacen una mastectomía. Claro. O sea, que tienen mucho su tejido mamario y también tienen el implante. Y se han asociado también cáncer asociado a implantes, pero un 1%. Es muy bajito. Y yo me imagino que el impacto psicológico en términos del bienestar que dentro de la condición obviamente le puede generar a la paciente el hecho de salir ya con su prótesis debe de ser totalmente diferente, porque ahí se evita quizás ese trauma que decía Raquel ahorita, bueno, de repente de yo verme al espejo, de saber que me hicieron una mastectomía y que de una manera u otra debe de afectar, o sea que es un gran avance.
Vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar del costo, Kenny, antes de salirnos. Del costo de esta cirugía. ¿Lo cubre el seguro? Bueno, el seguro está cubriendo las reconstrucciones y tanto la mastectomía, las cirugías conservadoras, también todo eso lo incluye. O sea, el paciente no tiene que pagar gran diferencia. Bueno, eso depende también del centro, del personal que lo vaya a operar, porque también tú sabes, si nos llevamos a veces del seguro, hay que ver también lo que va a pagar el seguro en relación. El tipo de seguro, me imagino, que tiene el paciente. También ahora hay muchas mujeres que quieren simetrizarse y el seguro no le cubre muchas veces el lado que no está afectado por el cáncer. Es decir, que ya esa parte ellos tienen que cubrirla. Si se hace una cirugía reductora. ¿Qué es simetrizarse? O sea, que, por ejemplo, si te ponen una prótesis de este lado, quiere el otro lado no va a quedar otro. igual. Entonces, a veces se puede simetrizar con el mismo tejido, pero a veces se hacen también mastectomías reductoras de riesgo, es decir, que se hace una mastectomía del lado afectado si hay unos BRCA mutados, que son los genes que ustedes han escuchado a Angelina Jolie, que se realizó y al final se hizo una mastectomía profiláctica. Entonces ya, si es así, hay seguros que cubren la cirugía reductora de riesgo del lado contralateral, inclusive a veces pueden cubrir esa prótesis, pero eso depende del paciente y el caso. Es importante significar que realmente por ley, cuando el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución, la idea era que cubriera no solamente la reconstrucción del seno extirpado, sino también que se ampliaba la cobertura para la simetrización del otro seno, precisamente por esa problemática. Entonces, por ley está ahí en cobertura. Y hay algunos casos que sí lo cubren. Exacto, lo que hay que validar, obviamente, porque hay un monto y justificar total. Bien antes de tú mandar el paciente para que sea cubierto. Exactamente, o sea que ahí es importante que eso se tome en consideración y que lo conozca también la población para que pueda pues acogerse a ese derecho de esa cobertura en caso de que tenga pues la necesidad. Y otra cosa es que como anda lo de Angelina Jolie, déjame hacerme una cirugía reductora de riesgo. Aunque usted se quite sus 2 senos, no va a quitarse el riesgo completamente. Es una cirugía reductora como lo dice, o sea que al final el riesgo permanece. O sea que muchas personas piensan que por quitarse sus 2 senos ya no van a volver a padecer, pero como el cáncer es sistémico, puede aparecer a un año en el pulmón, en la misma cicatriz, en un ganglio o en otro órgano del cuerpo. Entonces siempre hay que hacerse sus chequeos. Yo siempre digo, no es necesario estar quitándose sus senos si usted no tiene un gen mutado, simplemente por el gusto. ¿Por qué adelantarse a los acontecimientos, verdad? Si le va a dar, se resuelve en ese momento. Incluso en otros países se conserva mucho el seno. O sea, de años, eso no es de ahora. O sea, la cirugía conservadora, es decir, de nada más quitar el área donde está el tumor, eso tiene más de 80, 90 años, desde Italia con Umberto Veronesi, que incluso tiene una academia allá. Y ese hombre comenzó a conservar su seno. Y ha tenido buenos resultados. Yo tengo varios pacientes que le he hecho su cirugía conservadora y están ahí tranquilos. Yo siempre le digo, nadie sabe el día ni la hora, solamente cuestión de darse un chequeo. Muy bien. Y vamos a hablar un poquito de prevención en sentido general para todos los tipos de cánceres. O sea, ¿cuáles son esos hábitos que yo debería estar pues aplicando para prevenir el cáncer? Veía recientemente que hay aparentemente un crecimiento en cáncer de colon. Usted mencionaba el cáncer de pulmón. Me imagino que con el tema ahora del uso de vape, de juca y todo esto, pues me imagino que ha impactado en el crecimiento. Pero en sentido general, ¿qué hábitos debemos nosotros de tomar para reducir, digámoslo así, la incidencia o la probabilidad de que de repente nos pueda dar cáncer? Sí, de esos factores, como yo le digo, aceleradores o que pueden propulsar al desarrollo, el tabaco, o sea, no fumar, hacer ejercicio, comer una dieta rica en vegetales, evitar esos productos enlatados o con conservantes,
esos pacientes también bajarle a las hormonas, porque ahora hay hormonas hasta para adelgazar que se están inyectando, los anticonceptivos orales en el cáncer de mama, aunque tienen un factor de riesgo, pero hay que mencionarlos. Todo paciente también debe, para prevenirlo, hacerse después de los 40 años su colonoscopía y endoscopía si tiene algún síntoma para detectar cualquier lesión a nivel de estómago o de colon o recto. Las pacientes, para prevenir, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, acudir al ginecólogo para realizarse su papá Nicolau y también una sonografía, porque a veces nada más se hacen papá Nicolau. Yo le explico a los pacientes que el ovario no se ve con el papá Nicolau, el endometrio, y hay mucho cáncer de endometrio y de ovario. O sea que para cada uno hay un estilo de vida diferente. Y dormir, bajarle el estrés, todo eso es importante porque nuestro cuerpo tiene que estar en bienestar. Si está alterado, todo nuestro cuerpo va a alterarse. Así es. Doctora, me gustaría que usted nos dijera sus redes sociales, dónde está dando servicio. Ya sabemos por ahí que usted da en un centro amigo servicio. Háblele un poquito al público que nos ve. ¿De dónde está usted ubicado? Yo estoy en el Centro Médico Vista del Jardín, lunes y miércoles a partir de las 2 de la tarde. Mi Instagram es @suoncólogadíaz para que me ubiquen por ahí, que también está el número de contacto. Los horarios, lunes y miércoles, como dije, a las 2 de la tarde, y estamos ahí en otros centros como la Plaza de la Salud y otros hospitales públicos también. ¿Haciendo cirugía? Haciendo cirugías, pero dependiendo el hospital, hay algunos que yo no opero, sino que doy otro tipo de cirugías, de consulta de primera vez en pacientes que son diagnosticados, o ahí diagnostico a algunos pacientes y ya se derivan a su departamento base. Muy bien. Muy bien. Excelente. Pues yo creo, Raquel, que debemos de invitar a toda nuestra comunidad, ¿verdad?, a que pues nos siga a través de YouTube, que active esa campanita y pues pueda compartir también a través de Spotify, exactamente, de Instagram, todas las redes sociales nos pueden buscar. Y de la red que ahora está en tendencia en los jóvenes. TikTok. Exacto, que nos puedan, que nos sigan, que compartan esta información. Recuerden que estamos llamados a pues publicar informaciones de interés que ayuden a educar a nuestra población, a nuestra comunidad, que ayude no solamente a llevarle información entretenida, sino información pues que sea educativa, y sobre todo pues que les permita a ustedes mejorar su salud y su bienestar. Así es que ha sido un placer enorme compartir con la doctora Suheidi Díaz. Bueno, gracias, doctora. Muchas gracias por el espacio y poder compartir un poco de mi conocimiento para todos aquellos que nos contactan por estas redes sociales. Hasta el próximo episodio.